Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con porcentaje o tanto por ciento. Inicialmente veamos la definición. El tanto por ciento, también conocido como porcentaje, es una forma de expresar una cantidad como una fracción de 100 partes iguales. Eso es importante entenderlo. Lo que yo tomo es que cualquier cantidad lo puedo dividir en 100 partes iguales y a partir de ahí hago el análisis para hacer una comparación de un porcentaje. Veámoslo de otra manera. Podríamos decir también que el porcentaje o tanto por ciento se usa comúnmente para describir una parte de un todo o para expresar una tasa o proporción en relación con un total de 100. Dicho de otra manera, si analizamos y pensamos que tenemos, por ejemplo, en esa bolsa de dulces tendríamos 100 dulces, ese es mi todo, mi total del porcentaje de cantidad de dulces que existe en la bolsa, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si compramos 30 de 100 dulces, podemos decir que tenemos el 30% de los dulces. Esa es una forma de entender cómo o comprender a lo que hace referencia el porcentaje, ¿cierto? De 100 dulces posibles que tengo, comprar 30 hace referencia a que he comprado el 30% de mis dulces y me queda un 70% sin comprar, ¿cierto? Es básicamente lo que podríamos definir o entender a qué hace referencia cuando hablamos de porcentaje. Por otra parte, si compramos 60 de 100 dulces, podemos decir que tenemos el 60% de los dulces y que de un total de dulces el 40% no hace parte de nuestra compra, ¿cierto? Eso es básicamente cuando hacemos referencia al tanto por ciento, o sea, tomamos como una totalidad el número 100, en este caso para nuestro ejemplo los dulces, y de eso tomamos un porcentaje que para nuestra compra hablamos del 60%, y analizamos de qué cantidad de dulces hacen parte de ese 60% que vendría a ser 60, que es una parte de las 100 partes con que dividimos o hablamos de la totalidad de los dulces que se encuentran en la bolsa, ¿cierto? Ahora observemos lo siguiente. Nosotros el concepto de porcentaje lo podemos describir de diferente manera. Lo podemos escribir en forma de porcentaje, como el 30%, en forma de fracción, que sería 30 sobre 100, o podríamos escribirlo también en forma decimal, que sería 0,3, ¿sí? Veámoslo nuevamente para entenderlo mejor. Si estamos hablando de un porcentaje del 65%, otra forma de escribir ese 65% sería escribir 65 sobre 100 en forma de fracción. O también podríamos escribirlo en forma decimal como 0.65. Es importante entender que cualquiera de estos tres conceptos significan lo mismo. Hablar de porcentaje lo podemos hablar tanto en forma de porcentaje, fracción o decimal. Entonces, como acabamos de ver, podríamos decir que 65% es igual a 65 sobre 100 o equivalente a 0,65, ¿cierto? Escrito en forma de porcentaje, de fracción o decimal. Y de ahí podríamos preguntarnos, ¿cuál sería el 65% de una cifra cualquiera? En nuestro ejemplo 800, pues simplemente yo puedo utilizar esos 800 y multiplicarlo ¿por qué? Por la parte decimal, 0,65, y el resultado de esto me daría el valor que estoy buscando, que sería en este caso 520. O sea, el 65% de 800 es equivalente a 520, ¿cierto? Entonces recordemos, podemos escribir el tanto por ciento en forma de porcentaje, fracción o decimal. Si lo escribimos en forma de porcentaje, ejemplo 20%, en forma de fracción sería 20 sobre 100 y en forma decimal sería ¿qué? 0,2, ¿cierto? A partir de eso podemos preguntarnos, ¿cuál es el 20% de una cifra cualquiera? Para nuestro ejemplo, ¿cuál es el 20% de 700? Entonces cogemos los 700, lo multiplicamos por la parte decimal, 0.2, y eso es equivalente a 140. O sea que 140 es el 20% de 700. ¿Listo? Espero que les haya quedado bien este concepto. Para hallar el porcentaje lo podemos hacer multiplicando el número por la parte decimal, para hallar el resultado de lo que es el porcentaje de un número, ¿ok? Por lo tanto, veamos otros ejemplos. Tengamos en cuenta el porcentaje, la fracción y la forma decimal, como se puede escribir un número del tanto por ciento, ¿cierto? Entonces tenemos que el 3% lo podríamos escribir en forma de fracción como 3 sobre 100 y en forma decimal como 0,03, que es dividir 3 dividido en 100 partes iguales, ¿cierto? Hablemos del 12%, ¿cómo lo podríamos escribir? Como 12 sobre 100 en forma de fracción y en forma decimal como 0,12. Si tenemos 35% en forma de fracción, lo podemos escribir como 35 sobre 100 o lo que es equivalente a 0,35. Y si tenemos el 87%,
lo podemos escribir en forma de fracción como 87 sobre 100 y en forma decimal como 0,87. Si observamos en cada uno de estos casos, estamos viendo que cualquier número lo podemos escribir en forma de porcentaje, en forma de fracción y en forma decimal. Y buscamos que el porcentaje obviamente no pase del 100%, ¿cierto? Analizamos de tal manera que estemos dividiendo en 100 partes iguales. Veamos otros ejemplos. ¿Cuánto sería el 5% de 300? Como acabamos de decirlo, lo podemos hacer multiplicando 300 por su parte decimal, que es 0.05 y es equivalente a 15. O en forma de fracción, que es 5 sobre 100. Si eliminamos los ceros, nos queda 3 por 5 igual a 15. Y es otra forma de resolver el porcentaje, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto es el 8% de 400? Lo mismo, en forma de decimal, pues 400 por 0.008, que es equivalente a 32. O en forma de fracción, 400 por 8 sobre 100, que es igual a 32. Ahí eliminamos los ceros y me quedaría 4 por 8, 32. Es otra forma de verlo, ¿listo? Y pues de la misma manera tenemos otros ejemplos. ¿Cuánto es el 12% de 600? 600 por 0.12 es 72. O lo que decíamos, 600, eliminamos los dos ceros, me queda 6. Y 6 por 12 es 72. Es otra forma de ver cómo puedo hallar el 12% de un número. O el tanto por ciento de un número, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el 25% de 800? De igual manera, 800 por 0.25, que equivale a 200. En forma de fracción sería decir 800 por 25 sobre 100. Eliminamos los dos ceros y me queda 8 por 25, que es equivalente a 200. ¿Sí? Si te das cuenta, todos los ejercicios se hacen de la misma manera. El 30% de 900, 900 por 0.30 igual a 270, que es lo mismo que decir 900 por 30 sobre 100. Eliminamos los dos ceros y me queda 9 por 30, que es igual a 270. Y tenemos por último, ¿cuánto es el 50% de 1200? El 50% es exactamente la mitad. O sea que si multiplicamos 1200 por 0.5 me da 600. O es lo mismo que decir 1200, eliminamos los dos ceros, 12 por 50 igual 600. ¿Sí? Bueno, espero que te haya quedado claro este concepto de porcentaje y cómo lo podemos calcular teniendo en cuenta la parte decimal y la parte de fracción, ¿cierto? Que por cualquiera de los dos lados se puede realizar. Entonces veamos la siguiente aplicación. En una tienda, un par de zapatos que originalmente costaba 80.000 está en venta con un descuento del 25%. ¿Cuánto pagarás por los zapatos con el descuento? Inicialmente lo que vamos a hacer es sacar los datos, ¿sí? Sabemos que los zapatos valen 80.000 y tienen un descuento del 25%, que ese descuento equivale en forma decimal a 0.25. Y me preguntan cuánto debo pagar por los zapatos, cuál es el valor pagado por esos zapatos, ¿sí? Teniendo en cuenta que tiene un descuento del 25%. Entonces lo primero que vamos a hallar es el descuento. ¿El descuento qué sería? El valor de los zapatos por 0.25, ¿cierto? Y sabemos que el valor de los zapatos son 80.000 por 0.25, o sea que el descuento es de 20.000, ¿sí? Tal y como lo habíamos visto anteriormente, simplemente lo aplicamos acá como de forma sencilla, ¿cierto? Sabiendo a qué equivale el descuento, al valor de los zapatos por el 0.25, que es el descuento de venta. Ahora, ¿realmente cuál fue el valor pagado? Pues el valor pagado va a ser el valor de los zapatos quitándole el descuento. Y el valor de los zapatos fueron 80.000 menos el descuento, que son 20.000, o sea que el valor pagado es de 60.000 pesos. Ahora miremos a qué equivale cada una de las variables. Z va a ser el valor de los zapatos, D va a ser el descuento y BP es el valor pagado. ¿Listo? Ahora pues veamos la misma situación, pero aplicando regla de 3 para hablar del porcentaje. ¿Cómo aplicamos la regla de 3 en el porcentaje? ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que para la regla de 3 tenemos unos pasos básicos que ya habíamos visto previamente en otro video. Los pasos básicos para resolver una regla de 3 son comprender el problema y etiquetar las magnitudes conocidas y desconocidas. En este caso, nuestras magnitudes son los zapatos y el porcentaje. Entonces sabemos que el precio de los zapatos es de 80.000 pesos y equivalen al 100%. Además, conocemos que hay un 25% de descuento y queremos saber cuál es el precio total que debemos pagar por esos zapatos, ¿cierto? Con esa X lo que vamos a hallar es el valor del descuento. Entonces, como es una regla de 3 directa, lo que yo he visto es que, de acuerdo al segundo punto,
Ya colocamos que las cantidades que nos replantea el problema, ¿cierto? Las cantidades conocidas que nos plantea el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la X. Y como es una regla de 3 directa, el número que está diagonal a la variable lo ponemos a dividir. Y los otros dos números los multiplicamos entre sí, ¿cierto? Entonces, 80.000 por 25 sobre 100. Lo que es equivalente a ¿qué? 80.000 por 25 son 2 millones dividido 100, ¿cierto? Y al eliminar los ceros, pues encontramos que X va a ser igual a 20.000, que ese sería el valor del descuento. Esa es la forma como podemos calcular el descuento a través de la regla de 3, ¿cierto? Aplicándolo. ¿Cómo calculamos el descuento o lo que vamos a pagar? Pues simplemente aplicamos, teniendo ya el resultado de los 20.000, pues al valor pagado, que es el valor de los zapatos menos el descuento, en este caso el valor de X, tenemos que es igual a 80.000 menos 20.000 y el total o valor pagado es de 60.000, tal y como lo hemos visto en el anterior problema. Esta es la forma como podemos, a partir de la regla de 3, resolver un problema donde veamos el tanto por ciento o el porcentaje. ¿Listo? Entonces, por ahora les voy a dejar estos ejercicios como para que de pronto los puedan desarrollar, a ver si entendieron de lo que estábamos trabajando. Son ejercicios de aplicación en donde puedes practicar lo que vimos en la clase. ¿Listo? Bueno, espero que te haya gustado esta información y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.